Bienvenidos a otro episodio de Casas que no quieren ser habitadas. En este capítulo continuaremos explorando relatos de personas que vivieron algo que jamás pudieron explicar. Presencias que no piden permiso, sombras que no dejan la casa y huéspedes que nunca se fueron. Estas historias no son de películas ni inventos de internet. Son testimonios reales de quienes, por necesidad, por desesperación o simplemente por ignorar una advertencia, decidieron entrar a casas que no querían ser habitadas. Quédense hasta el final. Lo que van a escuchar esta noche podría pasarle a cualquiera. Me mudé a esa casa porque el precio era imposible de ignorar. 5,000 pesos por una casa completa, amueblada, en San Nicolás, Nuevo León, con 3 habitaciones y un pequeño patio trasero. Era demasiado buena para ser verdad, pero cuando uno lleva meses pagando renta atrasada, no hay espacio para la sospecha. La dueña, una mujer de unos 60 años, me recibió en la banqueta. Se llamaba Doña Trini, y desde el primer momento me pareció extraña. No tanto por su manera de hablar, sino por la forma en que evitaba mirar hacia el techo. La casa está en buenas condiciones, me dijo, mientras abría con sus manos temblorosas un manojo de llaves oxidadas. Pero hay una habitación que debe permanecer cerrada. Le pregunté cuál, y señaló hacia arriba. El ático. Dijo eso y cambió de tema tan rápido que ni tuve tiempo de reírme. Pensé que exageraba, que seguramente el techo estaba lleno de triques viejos. Acepté de inmediato. La primera noche todo fue tranquilo. El lugar olía un poco a humedad, pero tenía buen espacio, y las paredes recién pintadas daban la ilusión de frescura. Puse mis cosas, cociné algo sencillo, y antes de dormir, recorrí la casa. Fue ahí cuando lo escuché. Un golpe sordo, arriba, como si algo pesado hubiera caído en el techo. Al principio creí que era una rata, o un gato, pero luego vino otro golpe, y otro. No era el sonido de un animal, sino de pasos, lentos, torpes, arrastrados, que se desplazaban justo encima de mi cama. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, y entonces lo escuché. 3 golpes seguidos. Toc, 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 en la trampilla del ático. Encendí la lámpara y apunté hacia arriba. La escotilla estaba cubierta de polvo, pero algo se movía del otro lado. Vi la sombra de unos dedos, delgados, marcando el contorno de la tapa. El miedo me paralizó. No supe qué hacer. Dormí con la luz encendida esa noche. Al día siguiente fui a reclamarle a Doña Trini. Ella no pareció sorprendida. ¿Ya escuchó al huésped?, preguntó, con una sonrisa débil. ¿El qué?, contesté pensando que era una broma. No le hará daño, si no lo molesta. La forma en que lo dijo me heló la sangre. Le pedí que me explicara, pero solo murmuró que esas cosas ya no se van, solo cambian de dueño. Quise dejar la casa en ese momento, pero no tenía otro lugar, ni dinero para el depósito de otra renta. Así que decidí aguantar, al menos un mes. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché que la puerta del ático se abrió lentamente, con un chillido agudo. El aire cambió, se volvió más denso, como si alguien estuviera respirando dentro de mi habitación. Un olor a tierra mojada se filtró desde el techo, mezclado con algo más. El olor de un cuerpo sin lavar, de carne vieja. A medianoche los pasos comenzaron otra vez, pero esta vez no eran arriba, venían por el pasillo. Me levanté con la linterna del celular en la mano. El pasillo estaba oscuro. La luz apenas iluminaba el suelo de mosaico. Di 3 pasos y sentí un frío seco, insoportable. Frente a mí, algo se movió. Una sombra, alta, delgada, imposible, colgada del techo moviéndose con lentitud. No pude distinguir un rostro, solo una silueta humana suspendida a media altura, mirando hacia la puerta del ático. De repente la sombra giró hacia mí. Sentí que el aire se me fue del cuerpo. El foco parpadeó, y cuando volvió la luz, ya no estaba. Cerré la puerta con llave, temblando. No dormí. A las 3 de la mañana, escuché un susurro dentro de la habitación. «No debiste subirlo», pero yo nunca había subido. A la mañana siguiente noté que la escotilla del ático estaba abierta. No recordaba haber tocado esa cuerda.
Subí con cuidado, solo para asegurarme. El polvo era tan grueso que dejaba huellas de zapatos, pero no eran mías. Eran mucho más grandes. El ático estaba casi vacío, salvo por un viejo baúl en una esquina. Me acerqué con cautela. El olor a podredumbre era insoportable. Cuando abrí la tapa, vi algo que me hizo retroceder. Dentro había ropa moderna, perfectamente doblada. Una chamarra de mezclilla, jeans y una credencial de elector. El nombre, Arturo Treviño, 2019. Pero lo peor fue el espejo. En la tapa interior del baúl había un pequeño espejo manchado, y en él vi algo detrás de mí. Un rostro, negro, sin ojos, con una sonrisa abierta hasta las mejillas. Caí hacia atrás. El baúl se cerró solo y escuché la voz clara, sin eco, como si estuviera dentro de mi cabeza. Ahora me viste. Ya es tuyo el turno. Corrí. Bajé los escalones, y al llegar al suelo sentí que alguien me sujetaba del tobillo. Un tirón seco. Me caí y la escalera del ático se cerró de golpe, atrapando mi pie. Tuve que arrancar el zapato para soltarme. Los días siguientes fueron un infierno. Las luces se apagaban solas. Los platos se rompían sin razón. A veces escuchaba risas que venían desde el techo. Una noche, mientras me duchaba, vi una sombra detrás de la cortina. La abrí con un golpe. Nadie. Pero el espejo estaba empañado y alguien había escrito con un dedo. Ya bajé. Empecé a sentirme observado a toda hora. Dormía con las luces encendidas, pero eso no evitaba que la figura apareciera. A veces la veía en el reflejo del microondas o asomándose por la rendija de la puerta. Decidí marcharme. Empaqué todo, pero al tratar de salir, la puerta principal no se abría, ni siquiera con la llave. Golpeé, grité. Las ventanas se habían sellado por dentro, como si el marco estuviera fundido con el muro. Fue entonces que escuché pasos, otra vez, pero ya no en el ático. Venían por detrás de mí. Me volteé y lo vi. El hombre del espejo, alto, delgado, cubierto de sombra, avanzando lentamente. No caminaba, flotaba. Tenía el rostro como si alguien lo hubiera borrado. Solo esa sonrisa torcida, imposible. Corrí a la cocina. Tomé un cuchillo, pero la luz se apagó. Lo único que veía eran dos huecos oscuros donde deberían estar los ojos. La figura se detuvo frente a mí y habló, sin mover la boca. «No es tu casa, nunca fue». Intenté gritar, pero el aire se volvió sólido. Sentí que me arrancaba algo de adentro, no físicamente, algo más profundo, como si un pedazo de mí se quedara suspendido en el aire, respirando sin cuerpo. Caí al suelo. Desperté al amanecer tirado en la sala. La casa estaba completamente en silencio, la puerta abierta. Salí sin mirar atrás. Fui con la policía. Entraron, revisaron todo. No encontraron nada raro, solo un detalle. El ático no existía, ni trampilla, ni acceso, ni escalera. El techo era plano, recién pintado. Cuando intenté mostrarles el lugar exacto, solo me miraron con desconfianza. Uno de ellos me preguntó, ¿seguro que era esta casa? Y en la pared, justo donde antes estaba la cuerda del ático, había un papel pegado, un recibo de renta a nombre de Arturo Treviño, el mismo nombre que estaba dentro del baúl, con fecha de marzo de 2019. Yo renté la casa en 2025. Desde entonces he cambiado 3 veces de vivienda, y cada vez, en algún punto de la noche, escucho los mismos 3 golpes. Toc, toc, toc. Sé que no fue la casa la que estaba maldita. Fue algo que bajó aquella noche del ático. Algo que ahora me sigue, esperando que encuentre un techo nuevo para quedarse. No sé cuánto tiempo tengo antes de que reclame otra vez su lugar. Pero cada vez que cierro los ojos, veo esa sonrisa en la oscuridad y escucho una voz que me susurra con calma infinita. Tu turno terminó. Ahora le toca al que rente después. Me mudé a la casa de San Jerónimo un martes de octubre, justo antes de que empezaran los frentes fríos. La colonia parecía tranquila, calles limpias, árboles viejos, perros que dormían a la sombra de los portones. Renté el lugar porque el anuncio decía patio amplio, ideal para reuniones familiares. La verdad, lo que me convenció fue el precio.
La casa estaba en la calle Río Mississippi, una de esas donde las banquetas casi se tocan con las bardas. Era de un solo piso, con las paredes blancas y un patio rectangular al fondo. Cuando la dueña, doña Carmen, me entregó las llaves, me dijo algo extraño. Si escucha pasos afuera por la noche, no salga. Aquí pasa mucho eso. Gente que camina por los patios. No entendía a qué se refería. Pensé que hablaba de ladrones. La primera noche fue cuando lo vi. Estaba sentado en el sillón, sin televisión, sin música, solo el sonido de los grillos. Desde la ventana del comedor se veía el patio iluminado por la luz amarilla del foco. El pasto apenas crecía y había una maceta rota cerca de la barda. Entonces noté algo moviéndose allá afuera. Un hombre. Al principio creí que era el vecino. Traía un abrigo oscuro y caminaba lentamente, en línea recta, como si no supiera a dónde ir. Daba vueltas por el fondo del patio y luego se detenía mirando hacia la casa. No podía verle la cara, pero estaba ahí. Me quedé quieto. No quise abrir la puerta ni gritar. Él se alejó, tan despacio como había llegado, hasta desaparecer tras la sombra del árbol. Pensé que quizá me lo había imaginado, pero a la mañana siguiente el pasto tenía marcas, huellas. Eran profundas, como si alguien hubiera estado de pie durante horas, mirando hacia adentro. La segunda noche volvió. Esta vez lo vi desde mi recámara. Eran casi las 11 cuando escuché pasos sobre la grava. Miré por la ventana. Ahí estaba, más cerca. El mismo abrigo, la misma postura. Solo que ahora su cabeza parecía torcida, inclinada hacia un lado. «¿Quién anda ahí?», grité. No respondió. No se movió. Apreté las cortinas y esperé. No escuché que se fuera, pero cuando volví a mirar, ya no estaba. Esa noche no dormí. Con el amanecer decidí preguntar a los vecinos. Una señora de la casa de enfrente me contó que esa vivienda llevaba años vacía. El último muchacho que vivió ahí decía que veía a un hombre en el patio, un vagabundo tal vez, pero después hizo una pausa. Después dejaron de verlo a él también. Me reí nerviosamente fingiendo que no me afectaba, pero dentro de mí algo se revolvía. Al caer la noche cerré todas las ventanas y apagué las luces. Quería probar si el tipo seguía apareciendo. Y sí, a las 10 en punto el perro del vecino empezó a ladrar, primero con fuerza y luego gimiendo, como si algo lo hubiera asustado. Corrí hacia la ventana del comedor y encendí la luz exterior. El hombre estaba más cerca que nunca, apenas a unos 3 metros del cristal. No se movía, no respiraba. Su cabeza estaba tan ladeada que casi tocaba su hombro, y de su rostro apenas podía distinguir una sombra oscura, sin rasgos. Me di cuenta de que tenía los pies descalzos, cubiertos de tierra húmeda. Golpeé el vidrio con la mano. «Fuera de aquí, voy a llamar a la policía». No se inmutó, solo levantó la mano y señaló hacia la puerta del patio. Luego desapareció. No caminó, no corrió, simplemente se desvaneció. El teléfono marcó tono, pero cuando intenté hablar, la línea se llenó de estática. Entre el ruido, juraría haber escuchado una voz. «No salgas». A la mañana siguiente la tierra junto a la barda estaba removida, como si alguien hubiera estado cavando con las manos. En el centro del hueco había un objeto, una llave vieja, de hierro, cubierta de óxido. No sé por qué la recogí. La guardé en el cajón de la cocina, aunque algo dentro de mí gritaba que no debía hacerlo. Por la tarde, un policía tocó a mi puerta. Dijo que patrullaban por la zona porque varios vecinos habían reportado un hombre merodeando por los patios. Me mostró una foto borrosa tomada por una cámara de seguridad. La silueta de un hombre encorvado, exactamente igual al que yo había visto. Le conté lo que me pasaba. El agente me miró un momento y luego dijo: «No hay nadie viviendo detrás de su casa. Ese terreno está baldío, pero yo lo había visto caminar justo detrás de mi barda. Esa noche no encendí las luces. Me senté en el sillón, teléfono en mano, esperando. A las 10:40, los pasos regresaron. Pero esta vez no venían del patio, venían del pasillo. El aire se volvió pesado, tibio, con un olor extraño, a metal húmedo.
La puerta del comedor se abrió sola y la luz del foco exterior parpadeó. El hombre estaba parado junto a la maceta rota, mirándome directamente. No sé cómo lo sé, pero estaba seguro de que me veía, aunque no tuviera rostro. Su sombra se estiró hasta tocar el cristal. Dio un paso, luego otro. El foco explotó. La oscuridad se llenó de un sonido espeso, como respiraciones superpuestas. Entonces alguien tocó la ventana, 3 veces con los nudillos. Toc, toc, toc. Después de los 3 golpes en el cristal no supe cuánto tiempo estuve paralizado. Todo mi cuerpo se negó a moverse. Solo oía mi propia respiración entrecortada, y detrás, otra respiración, más lenta, más profunda, pero dentro de la casa. Di un paso hacia atrás. El piso crujió. El silencio se volvió tan denso que sentí que algo iba a romperse. De pronto, el celular se encendió solo. La pantalla mostraba una foto. El patio, desde el interior, tomada desde donde yo estaba. En la imagen detrás de mí, se veía claramente una silueta parada dentro del comedor. Grité y tiré el teléfono al suelo. Cuando encendí la lámpara, no había nadie. Pero el foco del pasillo se movía, oscilando, como si alguien acabara de pasar corriendo. Esa fue la primera noche que dormí con la puerta atrancada con una silla. Pasaron 2 días sin que lo viera. Empecé a pensar que quizá estaba volviéndome loco. Llamé a la dueña, a doña Carmen, para decirle que quería entregar la casa. «Usted también lo vio, ¿verdad?», me dijo ella, sin dejarme explicar. «¿Cómo dice?». «Al del patio. Siempre vuelve cuando alguien nuevo entra. Por eso nadie se queda». Le exigí que me contara la verdad. Me dijo que años atrás, cuando su hermano vivía ahí, encontraron a un hombre muerto en el terreno baldío contiguo. Nunca supieron quién era. El cuerpo estaba de pie, recargado contra la barda, con la cabeza ladeada, como si lo hubieran ahorcado y luego acomodado. La policía se lo llevó, pero al poco tiempo empezaron a pasar cosas. Pasos, sombras, voces. Su hermano se fue al poco tiempo y murió en un accidente al mes siguiente. «La casa está marcada, hijo», me dijo doña Carmen. «Lo que se paró en ese patio no se fue nunca». Esa noche volví a escuchar los pasos, solo que esta vez no venían del fondo. Venían del baño, luego del pasillo y luego del techo. El foco parpadeó. La radio vieja encendió sola y empezó a emitir estática. Entre el ruido, una voz susurró: «No es tu casa». Tomé las llaves y salí corriendo hacia la puerta principal. Pero al girar la perilla sentí algo frío en la nuca. Un roce suave, como una mano húmeda. Me volví. El hombre estaba justo detrás de mí. No lo vi acercarse. Simplemente estaba. Apenas lo alumbraba la luz mortecina del farol que entraba por la ventana. Su rostro era una masa gris, sin ojos, sin boca, pero con una sombra hundida donde debería estar su nariz. De su cuello colgaba una cuerda rota. Dio un paso hacia adelante y el aire se volvió helado. Retrocedí tropezando con la silla. Él inclinó la cabeza, igual que la primera noche, y habló. «¿Dónde está mi llave?» Mi mente se vació. Fui corriendo hasta la cocina, abrí el cajón y saqué la llave oxidada que había encontrado en la tierra. Se la lancé con desesperación. Cayó a sus pies. Él la miró, o al menos eso parecía, y luego se agachó lentamente, con movimientos que parecían de alguien bajo el agua. Cuando levantó la cabeza, tenía la llave en la mano, y sonrió. Pero no fue una sonrisa humana. Fue un gesto imposible, una mueca que se abrió de oreja a oreja, estirando una piel que no parecía carne, sino sombra. «Gracias». La luz del farol se apagó. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Los vecinos dicen que me encontraron inconsciente, tirado en el patio, con la puerta trasera abierta y el foco del techo hecho pedazos. Pasé 2 noches en el hospital. La policía revisó la casa. No encontraron a nadie, pero sí hallaron algo. Una segunda llave, idéntica a la que yo había arrojado, en el fondo del hueco junto a la barda. Solo que esta estaba limpia, brillante, como nueva. Intenté mudarme de inmediato, pero cada vez que encontraba un nuevo lugar pasaba lo mismo. El foco del patio parpadeaba, el perro del vecino lloraba, y a las 10 en punto escuchaba los pasos, acercándose. Un mes después, decidí regresar a la casa,
solo por una noche, para recoger lo poco que había dejado. Quería cerrar ese ciclo. Llegué antes del anochecer. Todo estaba igual, pero más frío, más gris. El patio parecía más grande, más vacío. El viento arrastraba hojas secas que se acumulaban junto a la barda. Cuando entré, sentí una calma rara, casi agradable. Me senté en el sillón y cerré los ojos. Entonces lo escuché. Toc, toc, toc. Esta vez no venía del cristal. Venía del interior de la casa. Me levanté despacio, temblando. Caminé hasta el pasillo alumbrando con el celular. El sonido venía del cuarto del fondo, donde nunca dormí. La puerta estaba entreabierta. La empujé. Dentro, la pared estaba cubierta de marcas de uñas. Y en el suelo había una figura dibujada con carbón. Un círculo con 3 llaves en el centro. Encima del círculo, de pie, estaba el hombre. Pero ya no era sombra. Tenía rostro. El mío. No recuerdo haber gritado. Solo recuerdo el olor a tierra, a metal, y el sonido del viento pasando por un hueco profundo. Cuando desperté, era de día. Estaba fuera, sentado en la banqueta, con las llaves en la mano. Todas idénticas. La casa, según la policía, estaba vacía. Las luces seguían encendidas, y en el patio, junto a la maceta rota, alguien había dejado una inscripción grabada en el cemento fresco. Ahora es suya. Gracias por acompañarme en este episodio. Si te gustó la historia, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video. Eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y podamos traer más relatos reales de terror. También te invito a que me sigas en mis otras redes sociales, donde subo contenido exclusivo, adelantos y experiencias que no aparecen en YouTube. Puedes encontrarme como Terror con el Profesor. Nos vemos en la próxima historia. Que tengan una buena noche, si es que pueden dormir. Me mudé a la casa de la Colonia Independencia porque era lo único que podía pagar. 4,500 al mes, sin depósito, sin aval. La dueña, una señora muy delgada llamada Doña Leonor, me recibió sin mucho interés. Parecía más preocupada por salir rápido de ahí que por revisar el contrato. «No más una cosa», me dijo antes de irse. «No abra la puerta del cuarto pequeño. Ese no se usa». Pensé que lo decía porque estaba lleno de tiliches. Muchas casas viejas tienen cuartos que la gente prefiere ignorar. No pregunté más. La casa era vieja, sí, pero se sentía habitada, como si aún conservara el aliento de alguien más. Las paredes tenían manchas que parecían viejas filtraciones, y el piso crujía, pero el espacio era suficiente para mí. El patio daba a un callejón estrecho y casi siempre estaba en sombra. La primera noche todo estuvo en silencio, hasta que se hizo la 1:33 de la mañana. No sé por qué recuerdo la hora con tanta claridad. Escuché 3 golpes. Toc, toc, toc. No en la puerta principal, no en las ventanas. En la puerta del cuarto que debía permanecer cerrado. Me quedé congelado, boca seca, ojos clavados en el techo. Pensé que quizá eran ruidos viejos, dilatación de madera, lo que fuera. Pero no sonaba como madera, sonaba como nudillos. Al día siguiente salí temprano. Preferí no pensar demasiado. En la segunda noche no dormí. Me la pasé viendo videos hasta que se hicieron las 2 de la mañana. Entonces escuché algo nuevo. Susurros. No palabras claras. Solo respiración. Como si alguien estuviera hablando muy cerca de la puerta. Desde adentro. Me levanté. Prendí todas las luces y me quedé parado frente al cuarto prohibido. La puerta era vieja, pintada de blanco, con manchas que parecían haber sido arrancadas con uñas. Solo había una cerradura pequeña, oxidada. Tomé aire, acerqué el oído, escuché algo que no esperaba. «No lo abras, no lo abras, todavía». No era una voz lejana, era mi propia voz. Retrocedí, me dolía la cabeza como si algo presionara desde dentro. Cerré con seguro y me fui a dormir al sillón. La tercera noche recibí la visita de Doña Leonor.
Tocó la puerta como si supiera que yo estaba despierto. Nomás vine a ver si todo estaba bien, dijo, sin siquiera entrar. Le pregunté qué tenía ese cuarto, por qué no quería que lo abriera. Ella bajó la mirada. Ahí vivía mi hijo, dijo. Se encerraba solo. No quería luz, no quería gente. Nadie supo qué tenía. Pero no quiso salir por días. Cuando finalmente abrimos, su voz se cortó. Ya no era él. ¿Murió?, pregunté. Ella negó con la cabeza como si eso hubiera sido mejor. Se quedó adentro. Eso es todo lo que puedo decirle. Y se fue, sin despedirse. Ese mismo día busqué información del lugar en internet. Encontré una nota vieja, del 2014. Hombre desaparece dentro de su propia casa. La policía asegura que no hay manera de que haya salido. La madre en shock no responde. No había foto, ni más detalles. Solo eso. La cuarta noche no hubo golpes. No hubo susurros. Hubo un llanto. Suave, continuo, como el de alguien que llora sin esperanza. Sonaba joven, agudo. Sonaba como si estuviera pegado a la puerta. Me acerqué, y la madera vibró, como si alguien del otro lado estuviera apoyado con la frente. No, quiero estar solo, dijo una voz baja, ronca, quebrada. No sabía qué hacer. No estaba preparado para eso. ¿Quién eres?, pregunté. El silencio fue instantáneo. ¿Y luego? Tú. Golpearon la puerta, esta vez no con nudillos, sino con fuerza, como si la quisieran tirar. Corrí hacia atrás. La puerta no se abrió, pero algo salió debajo de ella. Una sombra. No humo, no luz. Una sombra espesa, como si tuviera peso, arrastrándose por el suelo, subiendo por mis piernas. Sentí frío en los huesos. Corrí fuera de la casa. Dormí en el carro. A la mañana siguiente fui a hablar con la dueña. Pero cuando llegué a su casa, los vecinos me dijeron que doña Leonor había muerto hace más de un año. Un infarto. No puede ser, dije. Yo hablé con ella anoche. Los vecinos se persignaron. Hijo, esa señora llevaba tiempo cargando algo que no era suyo. Si vino, no fue para ayudarte. Fue para advertirte. Decidí que me iba a mudar. Empaqué lo básico. Iba a salir esa misma noche. Pero cuando fui a abrir la puerta principal, estaba sellada. La madera había crecido como si hubiera echado raíces en la pared. Las ventanas también. Las cerraduras parecían haber desaparecido dentro del metal. El cuarto prohibido estaba entreabierto. No lo abrí. No quise ver. Pero algo sí salió. Un rostro apenas visible como un reflejo borroso me observaba desde el interior. No tenía ojos. Solo dos huecos profundos y una boca abierta, eterna, como si estuviera gritando sin sonido. Ya no estoy solo, dijo. La puerta se cerró de golpe. La casa entera se oscureció. Me fui esa madrugada, a patadas rompiendo una ventana, sangrando, sin mirar atrás. Dormí en un motel, luego en casa de un amigo. Pero fue inútil, porque ahora, en cada cuarto que habito, en cada lugar donde cierro los ojos, a las 1:33 de la mañana, siempre lo escucho. Toc, toc, toc. Y la sombra se sienta a mi lado, respirando lento, paciente, esperando que duerma primero.